Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí, mis amados Piscis. Yo soy Sami y bueno, quisiera que oráramos agradeciendo todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos para adelante, mi querido Piscis. Recuerda que esta es una lectura como una fotografía de este momento y un consejo de tus guías espirituales para que tú tomes las mejores decisiones de aquella cuestión que quieres resolver en este momento. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper general para ti. Mira, te dice, la sabiduría te habla en los sueños. Espera dentro de los 6 días siguientes tus sueños, está muy pendiente de ellos. Lápiz y papel al lado de tu cama y apenas despiertes, lo que recuerdes de tus sueños, escríbelo ahí y al cabo de los 6 días busca los significados y ahí vas a encontrar una respuesta espectacular a aquello que tú estás necesitando. Saldrás de una época totalmente estéril, maravilloso, espectacular. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo crezco y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras 3 lecturas de economía para parejas y también de solteritos. Bueno, vamos a comenzar por tu economía, mi querido, mi querida Piscis, en este día de hoy. Hay ciertos problemas y dificultades que tú estás atravesando, pero yo te digo que no pierdas la esperanza, que sigas adelante. Hay ciertas cosas que se deben aclarar en tu entorno económico con respecto a cierto dinero, y es dinero bastante. Tu cuestión emocional está jugando también en contra de tu realización económica, de esa realización de tus proyectos, de tu trabajo y de tus estudios. Analiza muy bien esta situación. En un futuro más bien cercano las cosas se comienzan a aclarar, comienzas a conseguir buenos resultados. Sí, esto es producto de tu trabajo definitivamente, y te están diciendo que no pierdas la esperanza, que tú lograrás avanzar. ¿Hay algo que te deben del pasado? Bueno, ese dinero lo vas a recuperar definitivamente. Sigue luchando, sigue avanzando, porque eso que tú te has propuesto realmente te va a hacer próspero, no solamente en tu economía, en tu estudio, tu trabajo, sino en los demás aspectos de tu vida. Ten mucho cuidado con personas tradicionales de tu entorno económico, de estudio o de trabajo, porque te van a querer poner una trampa definitivamente. Tú eres una persona que tiene muchas ganas, mucha voluntad para poder realizar tu trabajo, tus estudios, tus sueños. No pierdas ese ánimo, no pierdas ese impulso, porque es lo que te está llevando a ti hacia adelante, y no permitas que nadie ni nada te digan que no puedes. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos. Vamos a ver qué les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas solteritas, en el día de hoy. Bueno, tú eres una persona de un carácter fuerte, pero mira, hay ciertos problemas y dificultades que te están minando a ti, que están haciendo que tú pierdas inclusive la compostura, tu calma. Ten mucho cuidado con las reacciones que tú tienes por estos problemas que tú estás teniendo. Hay personas esperando a que tú caigas, a que tú reacciones de una mala manera para poderse aprovechar de esa situación. Hay alguien que te va a querer engañar, que te va a querer decir muchas mentiras. Ten mucho cuidado con una persona del signo Cáncer, Piscis o Escorpio de tu misma edad. Bueno, hay algo a lo que tú te vas a querer aventurar. Fíjate bien a qué es lo que te vas a aventurar, porque por ahí es que te quieren estar engañando, ya sea trabajo, estudio o inversiones. Te van a querer decir mentiras. Enfrenta cualquier situación, persona, disgusto, lo que sea, enfréntalo de una manera firme, de una manera fuerte, pero no de una manera agresiva. Te están diciendo en el día de hoy, si te comprometes a algo,
cumple eso a lo cual tú te has comprometido, especialmente contigo mismo, contigo misma. Cúmplelo, porque en ese cumplimiento va a estar la clave de tu éxito en lo que tú estás queriendo emprender en este momento. Ten mucho cuidado, hay personas que te van a querer robar, hay personas que te van a querer engañar. Ten mucho cuidado con tus pertenencias en estos días. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: la divinidad me protege, la divinidad me ayuda y yo tengo claridad mental. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me le sucede a mis parejitas en el día de hoy. ¿Qué siente por ti? ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Ya sabes que tu relación puede estar en contacto cero, o que esta también podría ser una lectura en espejo para ti. Hay ciertos conflictos internos que tiene tu persona especial, cierta situación que se le está presentando en este momento y que no lo deja o que no la deja en paz. Tal vez no te ve tan claro o tan clara a ti, te ve dudando acerca de la relación que ustedes están queriendo construir en este momento, porque tu persona especial es alguien que realmente te ama, pero está así como sufriendo mucho, diría yo, por no decir demasiado, por tus dudas, porque te ve a ratos muy pensativo, muy pensativa. Entonces, si tienes algún problema que no está relacionado con la relación de ustedes, es momento de que tú hables, es momento de que tú le digas a tu persona especial, bueno, si tú lo puedes hacer, ¿no? Si es algo que tú no quieres, bueno, tampoco tienes por qué hacerlo, pero podrías decirle: bueno, yo tengo un problema, una dificultad en este momento, no te lo puedo decir, pero no creas que es contigo. O si es con tu persona especial, bueno, es momento ya de hablar definitivamente. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano a ustedes como relación, como pareja. La verdad es que las cosas comienzan, o sea, no siguen bien. Si tú quieres que esta relación avance, van a tener que ustedes hacer acopio de su firmeza, de su diálogo entre los dos, porque hay muchas personas interesadas en que ustedes definitivamente no estén juntos, absolutamente para nada. Viene una decepción grande con respecto a esta relación, muchos problemas, muchas dificultades con personas cercanas a ustedes que muy seguramente no están de acuerdo con la relación de ustedes, que podría estar causando una ruptura de esta relación definitivamente. Hay ciertas cosas que, ¿cómo te digo? Ustedes no han podido llegar a acuerdo con ciertas cosas, con ciertas situaciones, y hay personas que yo les digo no están de acuerdo con su relación en este momento y nunca lo van a estar, jamás lo van a estar. Entonces, bueno, se pueden alejar de esas personas tóxicas, pueden hacer que esas personas dejen de opinar de su relación, dejen de tratar de decidir de la relación de ustedes. Entonces, hablen con esas personas, pongan límites, porque son personas que se han aprovechado o sea, han intervenido definitivamente demasiado en esta relación, pero es porque ustedes lo han permitido. Si ustedes se lo proponen, pueden volver a ese verdadero amor, a ese primer amor. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden lograr si ustedes quieren, pero si hablan, ¿listo? Esto no va a ser, ¿cómo te digo? Esto no va a ser cuestión de que las cosas se solucionen solas, no. Que lo que tú digas sea palabra de vida en esta relación. ¿Listo? Que lo que tú hables sea palabra de vida en esta relación, que sea algo realmente real. Esta situación a ustedes les está cobrando factura de su salud mental, de su estabilidad emocional y por ende de todo, de absolutamente todo. Si hay cosas por resolver en esta relación, cosas del pasado que están inconclusas, tienen que hacerlo, tienen que resolverlo si ustedes quieren que la relación realmente avance, que ustedes superen todo lo que están pasando o pueden estar sucediendo entre ustedes dos en este momento. El hecho de alejarse no les sirve absolutamente para nada.
tienen es que hablar. La situación al parecer es más delicada de lo que se parece, de lo que aparenta en este momento. Sí hay ciertas situaciones muy delicadas entre los dos que se deben resolver, que se deben hablar. Pero si ustedes logran superar esto, pueden tener una bonita relación, pueden avanzar definitivamente. Todo lo que ustedes vayan a hacer con respecto a esta relación tiene que ser con amor definitivamente. Y si lo logran, mira lo que te dice este angelito, esta carta: renacerás de lo antiguo, así como el ave fénix renace de sus cenizas. Esa relación también lo podría lograr. Pero en este caso ya es decisión de ustedes. Si puedes pedirle a tus divinidades que te ayuden, que te aconsejen, que los impulsen a ustedes en este caso, pero la decisión al final va a ser de ustedes dos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos, mi pareja y yo nos aclaramos y vencemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor para que logren resolver esta situación. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.